A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 13 de octubre del año 2023. Viernes 13. No digan ustedes de la correspondiente a Platica con Ángel del día viernes, no digan día viernes. Es una redundancia, es un pleonasmo. Viernes ya es un día, salvo que se estén refiriendo al personaje que acompañó a Robinson Crusoe, pero, o sea, no necesitan decir el día lunes, el día martes, no, el lunes, el martes. Es como los que dicen el mes de diciembre, el mes de enero, no, tampoco necesitan decirlo. Es un breviario cultural gratuito. Muy bien. Vamos entonces a entrarle al editorial, titulado así: Los migrantes, salvadores de la elección. Podría haber puesto un título quizá un poco diferente, instrumento de la victoria de la ingeniera, pero preferí irme a la parte general, salvadores de la elección. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con este editorial. La migración de mexicanos a los Estados Unidos es un hecho histórico de vieja data, dirían en Yucatán. Antes de, pues primero Texas y luego la guerra, la invasión del ejército norteamericano a México, y donde se apropiaron o cedimos, lo que gusten ustedes, la mitad de nuestro territorio, para ponerlo fácil, pues ahí había núcleos de súbditos de la corona española primero y después ciudadanos, entre comillas. Me cuesta trabajo decir que eran ciudadanos, tomando en cuenta el atraso político y el desorden que había en nuestro país, incluso ya a partir del 21, de 1821, ya como país independiente. Pero había, pues ustedes revisan los nombres de ciudades, de pueblos en esos 4 estados y encontrarán una gran cantidad de ciudades importantes. Veamos California, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, y luego si ven ustedes pueblos más pequeños, San Isidro, El Cajón, El Segundo, y así sucesivamente. Y luego si se van ustedes a Arizona, pues prácticamente es lo mismo. Nogales, Tucson, que era un punto de recambio de los caballos, de las diligencias, etcétera, se salía de una parte del desierto y luego otro pedacito y hasta Los Ángeles iban a dar. Entonces, Nuevo México, bueno, pues el mismo nombre lo dice. Y luego Texas, pues, ¿qué les puedo decir? Los mexicanos llegamos a Texas y de una manera natural, casi mecánica, hablamos en español. Nos encontramos a veces con sorpresas, que la persona a la cual le estamos pidiendo alguna información o estamos pidiéndole datos sobre un producto, ropa, etcétera, contestan, I don't speak Spanish. Y algunos mexicanos se molestan y no entienden las raíces históricas de la migración. Es muy probable que esa persona, hombre o mujer, sea una persona cuyos orígenes mexicanos se remontan a 2 o 3 o quizá más generaciones. De tal manera que en su casa el idioma de uso diario era el inglés ya. Fue a la escuela, etcétera. Entonces, para no regarla, para no decir, oh, ¿qué querer usted? Pues habla de manera fluida el inglés. Muchos mexicanos, ay, qué mamón es este pocho. No, no es que sea mamón. Simplemente ese es su idioma materno. Y cuando digo materno, no digo el de su mamá, sino el de la sociedad en donde se desarrolló. Entonces, la presencia de mexicanos en esos 4 estados
es un hecho histórico desde el siglo XIX. De tal manera, pues, que esa migración no era migración, sino que se asentó desde aquellos años. La migración como la conocemos ahora se da posteriormente, y esto fundamentalmente es en los años 50, ya de manera abierta, pero previamente en el esfuerzo militar en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergen o salen al escenario político mundial como una potencia ya económica, política y militar. Y se incorpora al esfuerzo militar para apoyar a los aliados en contra de los nazifascistas, tanto en Europa como en el lejano oriente, Japón fundamentalmente. Entonces, millones de hombres y mujeres tuvieron que dedicarse al esfuerzo militar. En las fábricas era normal ver a muchas mujeres obreras, en los hospitales ni se diga, etcétera, etcétera. Y los varones reclutados les daban una preparación pues corta y al frente de guerra. Entonces, había necesidad de mano de obra. Había necesidad de mano de obra. No me refiero al caso de la producción de amapola en Sinaloa, porque no es el objeto de esta plática. Hoy estamos hablando de la migración. Entonces, se generó un programa de internación temporal en trabajos y localidades específicas, el programa Bracero. ¿Y por qué bracero? Porque se necesitaban brazos. Pues en aquel entonces las economías en el mundo producían con las manos básicamente. Si bien había maquinaria, equipo, pero no lo había con la intensidad de hoy. Entonces, el programa Bracero es un éxito, pero México tuvo el temor que al aprobar sin condición alguna o sin requisito alguno, se iba a ir también una mano de obra importante, particularmente en la actividad agrícola. Entonces se genera un programa, el programa de braceros, que era primeramente temporal y a medida que fue teniendo éxito, ese programa resolvió muchos problemas en la economía norteamericana. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todavía fue necesaria la mano de obra mexicana, porque murieron estadounidenses o regresaron y se incorporaron a la industria, pero no a la actividad agrícola, a la actividad agroindustrial, etcétera, etcétera. A medida cuando se estabiliza la economía norteamericana, allá por los años fines de los 50, principios de los 60, empezaron las protestas porque muchos empresarios recurrían al bracero, a la mano de obra mexicana. Varias razones, eran diligentes, trabajadores y más barata la mano de obra de los braceros. Muy bien. Y México estableció en aquel entonces para buscar que se quedaran en México algunos o que no fuera tan fácil, porque para esos años ya México había comenzado un incipiente proceso de industrialización. Entonces tenía necesidad de jalar mano de obra del campo, donde estaba la gran reserva demográfica del país, para que se incorporaran como aprendices o como obreros. Entonces, llega la guerra de Corea y se nos asigna a México el esfuerzo de producir algodón. El algodón en aquel entonces era un cultivo que se piscaba con mano de obra. No había todavía las piscadoras de algodón. Entonces, si los mexicanos se hubieran masivamente continuado yéndose a los Estados Unidos,
íbamos a tener un problema de carencia de mano de obra en la parte industrial de la economía mexicana. Entonces estableció un requisito, al menos en lo que se refiere al algodón, para la guerra de Corea, que fue del 50 al 53, el requisito de piscar en la parte sur de Sonora, en la parte de la laguna, en Tamaulipas, 2 toneladas de algodón, o sea, 2,000 kilos. Con eso se les daba una carta, había centros de reclutamiento, en Sonora había un centro muy grande, en Empalme, y de ahí se iban. Muy bien. Pero el año 63-64, cuando ya la economía norteamericana se había estabilizado, ya se habían incorporado los soldados que se habían ido a la guerra y luego la guerra de Corea, ya se habían reincorporado a la vida civil, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, los mexicanos, los braceros, eran una competencia desleal, vamos a ponerlo así. Entonces se termina en 1964 el programa de braceros. Entonces, ¿qué hace el gobierno norteamericano? Expulsa a cientos de miles de braceros. Ya terminaron y ya no vuelvan. Pero ya había familias o jefes de familia que durante varios años ya tenían la costumbre de ir a Estados Unidos y ya no recurrían al programa bracero, sino que el jefe, el dueño de la empresa, del campo, etcétera, ya los conocía y vente, Juan, aquí, entonces ya viene la etapa, vente para acá. Entonces se metían ilegalmente y ya tenían un trabajo asegurado. Muchos de esos se quedaron en los Estados Unidos, muchos de esos. Quizá hijos y nietos de esos que se quedaron son los que ya hablan inglés fluidamente, ya llegaron a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esos que expulsó Estados Unidos no quisieron irse a sus lugares de origen, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, etcétera, sino que se quedaron en algunas ciudades fronterizas. La más grande de esas ciudades de ellas fue Ciudad Juárez. Entonces, una persona dedicada al estudio del management, de la administración, el doctor Peter Drucker, creó un concepto muy interesante en Ciudad Juárez, El Paso, lo que se llama twin plants, plantas gemelas. Una planta con parte del proceso en México, quizá la parte más simple, la de menos tecnología, y producían una parte, arneses, cosas para los vehículos o para algunas otros productos finales en México y se terminaban en Estados Unidos. Y ahí es donde surge el 64, en esas Twin Plants, el programa de la industria maquiladora, todavía con el gobierno del presidente López Mateos. Hoy la industria maquiladora, avanzada tecnológicamente, con una gran interdependencia y colaboración con grandes empresas, no necesariamente estadounidenses, sino asiáticas, japonesas, de Taiwán, de Corea, etcétera, pero que tienen sus operaciones en Estados Unidos. Entonces, empieza a darse a partir de ese crecimiento de los Estados Unidos, económica y políticamente, en la necesidad de mano de obra. Como ya había muchos mexicanos allá que estaban trabajando y que eran legales porque habían nacido allá, eran mexicanos de segunda o quizá de tercera generación, entonces empezaron a llamar a los parientes y entraban. Era relativamente más fácil que hoy cruzar la frontera. Y entonces eran los espaldas mojadas. Hay una película de José Elías Moreno y David Silva que así se llama, Espaldas mojadas. En inglés era los wetbacks. Wet es húmedo, mojado, porque cruzaban el río Bravo. Entonces se mojaban, eran los espaldas mojadas. Muy bien. Pero todavía
había ese flujo. Estados Unidos era una economía en expansión, fueron los años 60, los años 70, y México, por razones obvias de contigüidad geográfica, pues proveímos a los Estados Unidos de la mayor parte, por no decir la totalidad, de esa mano de obra. Entonces, ahí es donde se legitima, vamos a decir, la migración tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, el crecimiento de las economías no es lineal, es decir, no es un crecimiento que siempre va en línea recta ascendente, no. Hay colinas o hay valles y luego hay una caída, una recesión, etcétera, de tal manera que empieza la mano de obra mexicana ilegal a ser considerada una competencia desleal para mexicanos, pero ya norteamericanos. Aquí en México se tiene en alta estima a este personaje, César Chávez. Sin embargo, espero que no haya en este día seguidores y adoradores babiantes de César Chávez, pero César Chávez se dedicó a organizar los trabajadores agrícolas legales, es decir, los hijos o nietos de mexicanos y que veían como competencia desleal a un mexicano que llegaba y le pagaban, por decir algo, $3 la hora, cuando el salario mínimo era $5 o 6, por ejemplo. No hubo para la migración mexicana enemigo más fuerte y más y acérrimo de los mexicanos que César Chávez y su organización. Entonces empezó a cobrar forma ese espacio compartido de empresas que requerían la mano de obra para realizar sus actividades y otras donde los patrones, los dueños, vieron que era una oportunidad importante. El primer caso es la industria, la agricultura, perdón, y la agroindustria. La siembra de manzana, cultivos como la fresa o la manzana, chabacano, ciruelas, uvas, etcétera, etcétera. La agroindustria, los rastros de reses, de ganado bovino, de puerco, de pavos, de gallinas o de pollo, etcétera. Trabajos que los norteamericanos son reacios a realizar. Entonces, los mexicanos se convierten prácticamente en los únicos trabajadores en esas áreas. Luego, como producto también del crecimiento, la industria de la hotelería o de los servicios tuvo un crecimiento explosivo. Recamareras, lavadores de platos en las cocinas de los restaurantes, ayudantes de meseros, luego la construcción, albañiles, carpinteros y en la construcción soldadores, etcétera. Entonces, México empieza a ser visto con ojos de gran interés en países centroamericanos. Y ellos también se unen a ese fenómeno migratorio. Muy bien. Lo demás, pues ya lo conoce usted. Pero al mismo tiempo se genera en la sociedad norteamericana esa cuestión de desprecio, ese racismo y esa visión aislacionista y ¿cómo se dice?, nativista de desprecio al ajeno. El héroe fundamental de hoy es Donald Trump, pero eso es un proceso que viene mucho antes de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas personas que llegaron a trabajar en un principio, su nivel educativo era muy bajo, su cultura, por lo consiguiente, también. Entonces llegaban y los fines de semana se emborrachaban y las canciones y luego tenían una casita y el patio sucio en zonas rurales o agrícolas donde vive mucha gente mayor, gente muy religiosa, etcétera, y empiezan a darse choques culturales o de racismo vil y abierto
Los Estados Unidos es un país muy grande que tiene, si quitamos las dos costas, la costa este y la oeste, y en el medio hay un gran espacio de poca población y mucho territorio. Es donde se siembra maíz, trigo, etcétera, etcétera. Entonces, la visión de estos farmers, de estos agricultores o de estas personas que crían puercos, etcétera, choca con la llegada de ese movimiento migratorio y se da el rechazo, porque no entienden ellos que sin esos millones de mexicanos, la economía o ciertas actividades económicas en Estados Unidos elevarían el precio de su producto final. No desaparecerían, pero no es lo mismo el que un kilo, una libra de fresas, por ejemplo, la compañía Driscoll en California, la venda, por decir algo, a $3, por poner un número fácil, y al prohibir la entrada de mexicanos y poner barreras físicas, legales, policíacas, etcétera, pues ya las tenga que pagar a $6 la cajita. Entonces, hay ahí una cosa ambivalente que la sociedad norteamericana quiere ciertos productos baratos, pero no quiere mexicanos o migrantes en esas actividades. En esas condiciones, pues, ¿por qué siguen yéndose mexicanos a los Estados Unidos? Y eso nos lleva a la situación actual. Por varias razones. Primero, por el atraso en lo que se refiere a la modernización de nuestra economía. En el Tratado de Libre Comercio y la apertura en el 86-87 y el 94 que entra en vigor, en el 94, perdón, cuando entra el tratado, se dejó un espacio intocado, la parte del campo mexicano. El campo mexicano hoy, salvo una reforma cosmética en el año 92 con Salinas, sigue siendo el mismo, con su mismo basamento jurídico de antes de la apertura económica. Entonces, el campo se convierte en México en un expulsor nato de mano de obra. Pero resulta que la industria en México requiere un personal diferente, con cierta preparación. Las ciudades son agresivas con esas personas. Vean ustedes, yo no sé si algunos conocieron en los años 60 Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo. Ahorita es otra cosa. Entonces, la salida de México de esas zonas atrasadas a Estados Unidos se convierte en un acto de supervivencia para darles a los suyos una mejor calidad de vida o una esperanza de una mejor calidad de vida. Y entonces empiezan grupos de poblanos que se asientan con el apoyo de los que llegaron en alguna parte, grupos de gente de Guanajuato, etcétera, etcétera. Y ese sentimiento de rechazo se va, vamos a decir, haciendo cada vez más fuerte, más abierto, más grosero, y el choque es inevitable. Entonces los mexicanos siguen yéndose, pero ahorita se calcula que hay entre 11 y 12 millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Cuando digo ilegales me refiero a personas que entraron violando la ley migratoria de los Estados Unidos. En Estados Unidos la violación de la ley es un acto serio en lo que se refiere a condenarlo. Para muchos norteamericanos, una persona que cruza la frontera de manera ilegal es un delincuente, cometió un delito. Pero en cambio nosotros idealizamos eso. Es que es un derecho humano emigrar. Sí, puede emigrar la gente, pero el que quiera emigrar, pues no le da el derecho de violar la ley del país a donde quiere emigrar. Entonces, se da un fenómeno que ha llegado a niveles críticos. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana ha seguido creciendo.
es una economía con una capacidad de recuperación después de las crisis sorprendente, es una economía con una capacidad de innovación de primera calidad en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, demanda grandes cantidades de mano de obra con poca calificación. En ese sentido, pues, hay un choque porque los norteamericanos, sean de origen mexicano o no quieren trabajar de albañiles, no quieren trabajar de recamareras, salvo pues algunas zonas, ¿verdad? Pero en términos generales son trabajos poco deseables. Y esto es un fenómeno que se da en Europa también, no crean que nomás aquí en esta parte de México, Estados Unidos. Entonces, en vez de reconocer nosotros y su clase política, ¿por qué se van esos mexicanos? Y enfrentar el problema y buscar una solución, lo idealizamos. Nuestros migrantes merecen respeto. Y le dicen los norteamericanos, pero la ley en Estados Unidos también merece respeto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede ahí? Que nosotros, o la clase política, utiliza al migrante con una hipocresía que duele, porque es una hipocresía lo que están haciendo, es una mentira, es demagogia pura. Y van a Los Ángeles, a Houston, San Antonio, etcétera, y dice uno, oye, ¿y por qué el grueso de la migración mexicana está concentrada en esos 4 estados? California, Arizona, Nuevo México y Texas, llevándose el premio mayor Texas y California. Ustedes van, por ejemplo, a Connecticut, a Rhode Island, a Massachusetts, en la parte de las 13 colonias, y van a encontrar pocos mexicanos. ¿Por qué? Porque el nivel de las empresas que allá están, en los servicios financieros, etcétera, exigen de entrada hablar buen inglés, un conocimiento profesional en áreas de contabilidad, administración, computación, etcétera. Pero acá, en la parte sur, que colinda con México, hay muchas actividades que requieren poca calificación. En ese sentido, es fácil para un mexicano cruzar, porque tiene parientes, etcétera. Pero ¿qué sucede con los cientos de miles de centroamericanos y sudamericanos y cubanos y africanos que vienen huyendo de la violencia criminal de los maras salvatrucha, de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera? Pues que también quieren irse, quieren, si no es un pedazo de pastel, cuando menos un gansito o un pingüino. Y entonces las cosas se complican. ¿Por qué? Porque la capacidad de las aduanas y de los puertos fronterizos es limitada. Entonces llegan aquellos, se agolpan allá, y México utiliza particularmente este gobierno como un arma política para presionar a Estados Unidos, sin darse cuenta que llegará el momento que los Estados Unidos, como está sucediendo ahorita, pongo reglas más estrictas y se juntan 10, 15, 20 mil trailers ahí amontonados en la carretera. Síguele, síguele bonito. Y yo sigo siendo estricto en las revisiones, y en vez de tardar 1 hora, hora y media, tarda 6, 7, 8 horas en cruzar. Voy a quejarme, quéjate lo que quieras. Pero ustedes meten fentanilo, ustedes meten migrantes ilegales, y yo tengo la obligación de proteger mis fronteras, a mis ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a un punto donde los migrantes se convierten, más que para los gobernantes, para los políticos, partidos políticos, en un instrumento de demagogia. Y van y lo visitan. Nos acabamos de reunir con el Club Migrante allá, esto. Se juntan 40, 50, 30, y sí, cómo no, y vemos, y acá John Fernández y Steve Pérez, y por acá, ¿no?
Oh, sí, nosotros querer México porque nuestras raíces y la Virgen de Guadalupe. Pero no hay propuestas para reconocer primero que los causantes de ese problema somos nosotros, porque nos hemos negado a enfrentar y empezar a resolver los problemas estructurales, fundamentalmente del campo y de cierto sector de los servicios y la industria de escaso o bajo nivel tecnológico, por ejemplo. En esas condiciones, pues, tenemos aquí tres elementos. Primero, la cantidad. ¿Cuántos migrantes hay en Estados Unidos? Ya les dije, 11, 12 millones de ilegales. Pero ya entrando en lo electoral, ¿cuántos son los migrantes que están debidamente registrados hoy ante el INE para votar el 2 de junio o antes, porque es un voto electrónico, por correo, etcétera? ¿Cuántos hay? Muy bien. Son menos de 600,000. La lista nominal al 5 de octubre de este año, es decir, a escasamente hace 8 días, la lista nominal tiene 97,112,591 ciudadanos mexicanos registrados en México y en el extranjero. Pero cuando decimos en el extranjero, el 95% está en los Estados Unidos. Muy bien. Pero si quitamos esos mexicanos que han manifestado desde algún país del exterior querer votar y se han registrado, son 96,516,000. Es decir, la diferencia entre los 97,112,000 y los 96,500,000 son 600,000. Entonces hacemos un escándalo, ¿no? Los mexicanos y vienen y nosotros apoyamos a Xochitl porque Xochitl va a dar la victoria y va a esto y el otro y acá y los partidos y México nos lo queremos mucho acá medio apoyados. Pero nomás son 600,000 los que han manifestado su intención y se han registrado para votar. Vamos a suponer que de aquí al plazo que vence en unos meses se junte 800,000 migrantes. ¿Cuántos piensa usted que votarían de esos 800,000 si es que llegara el número a esa cantidad? Le gusta el 60%. De 800,000, el 60% son 480,000, medio millón. Y vamos a suponer que de esos queden mitad y mitad, 250,000 para la anticientífica y 250,000 para la ingeniera. Pero resulta que para el día de la votación va a haber casi 98 millones de ciudadanos en México y van a votar alrededor de 60 millones de mexicanos. ¿Ustedes piensan que hace la diferencia 250,000? No. Pero nunca falta el genio que dice, don Ángel, pero no los minimice, porque en la elección de Calderón, ganó con el 0.54% y la diferencia fueron 256,000 votos. Bien. Cuando una persona plantea esas cosas, no tiene la menor idea de cómo se hacen comparaciones en los problemas sociales. Lo primero que hay que hacer es, hay que tomar en cuenta las diferencias en el tiempo de ese fenómeno. Si alguien intenta decir que es lo mismo el año 2006 que el año 2024 y quiere hacer una comparación mecánica de la diferencia de aquellos, está totalmente equivocado. O sea, no tiene la menor idea
Para empezar, el presidente que había en aquel entonces, el presidente Fox, era y es un demócrata, y este es un autócrata el que tenemos ahí. Entonces, en esas condiciones, pues, esa disque comparación carece de todo sentido y lógica. Muy bien. Pero vamos a suponer que sea 500,000 de votantes. Y van allá los partidos, los dirigentes, algunos se van en avión de línea, otros se van en jet privado y llegan con una 8, 10 acá y visitan un mercado y se juntan con algunos en un hotel y luego pues al pegarle al shopping, pues como debe de ser, ¿verdad? Eso no tiene impacto alguno en la situación interna del país. Digan lo que digan. Luego otro me dice, pero es que los migrantes tienen un diputado migrante. Pues podían tener 2 o 3, pero eso no cambia la situación. Pero luego tenemos a un gobierno demagógico e hipócrita. Si el jefe de la familia trabaja como migrante en Estados Unidos, tú puedes inscribirte en el Seguro Social y tener derecho a ese servicio. Así de fácil. Pero resulta que los mexicanos no pueden tener todos ese servicio. Tenemos 22 millones de mexicanos en el Seguro Social para una población económicamente activa de casi 60 millones y tenemos derechohabientes de esos 22 millones como 45, 50 millones. Pero aquel que se fue allá y que probablemente ya tiene otra familia y les manda unos dolaritos cada mes, pero usted tiene derecho a esto. Y luego por allá, si está allá de migrante, tiene derecho a una casa en el Infonavit. Oye, pero ¿dónde está la cotización de él? Es decir, caemos en esas cuestiones hipócritas. Y hay estados, por ejemplo, Zacatecas, Oaxaca, que tienen una gran cantidad de migrantes allá. Y ahí van los gobernadores y hablan con ellos y cantan y bailan y todo. Vergüenza les debería de dar. Vergüenza les debería de dar que esos estados son los mayores expulsores de mexicanos a los Estados Unidos. Entonces, estamos ante una situación curiosa, donde luego alguien me dice, Ángel, pero tú no tomas en cuenta que cada uno de esos migrantes incide sobre 5 de sus familiares porque manda dinero. Y dice uno, ¿de dónde sacan esos números? Los migrantes se fueron y más los que ya tienen tiempo y tienen un trabajo con cierta estabilidad, les vale madre la cuestión electoral de México. Les vale, no les interesa en lo más mínimo, pero no falta el que me dice, yo tengo 25 años aquí, acudo a votar. Qué bueno, le digo, lo felicito, pero usted es una rara avis, es una excepción. Usted. Entonces, eso de idealizar a los migrantes como mexicanos que están allá, ya imagino las pláticas de ese migrante con otro. Oiga, compañero, y ya se inscribió usted para votar, porque viene un proceso electoral histórico y debemos votar. ¿De dónde sacan eso? Eso no existe en la realidad. No conocen el mundo real de los migrantes en los Estados Unidos. Ahora bien, criticaron a Fox porque dijo hay que prepararlos para que hagan trabajos de jardinería, etcétera, y se burlaron de él. Yo no sé cuántas personas tienen conocidos o parientes que viven en Estados Unidos y tienen su casa en un condominio horizontal y tienen un jardín y pregúntenles a quién prefieren como jardineros y cuánto pagan por el mantenimiento de ese jardín. Se van para atrás. Ese migrante gana mucho más que un profesionista aquí normal, un contador, un administrador. Pero está la condena a Fox. Imagínense que tuviéramos en CONALEP
una escuela, un área especializada en jardinería, en plantas, cómo fertilizar, etcétera, con su diploma, y estableciéramos un convenio con los Estados Unidos, una especie de bracero en jardinería, o con Canadá, por ejemplo. No, 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 eso no, 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 Ángel, no se puede eso. ¿Por qué no se puede? Es decir, queremos la cosa fácil, ¿no? Estamos apoyando a nuestros migrantes porque la sangre mexicana la llevan en sus venas. Pura demagogia, hombre. ¿Qué va a pasar de aquí al 2 de junio? En primer lugar, la votación o los migrantes o los mexicanos que viven allá, migrantes o nacionalizados, lo que quieran, van a ser muy pocos. Va a ser muy poco, va a ser muy pequeño el monto de aquellos que se van a registrar y va a ser mucho menor el número de los que van a votar. Pero ahora hoy hay otro pequeño problema. Hay mexicanos que viven legalmente en los Estados Unidos, es decir, que son residentes en Estados Unidos, profesionistas, pequeños empresarios, que se fueron huyendo del crimen, de la ilegalidad, de la corrupción, de lo que quieran ustedes. Se fueron. Pusieron una empresa, un despachito de consultoría, de asesoría migratoria, lo que gusten ustedes. Ya son residentes. ¿Saben ustedes cuál es la minoría en los Estados Unidos que menor interés tiene para hacerse nacionales, es decir, naturalizarse y poder participar en política? Los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque somos apáticos, valemadristas. No, hay que esperar 5 años. ¿Cuántos años tienes aquí? No, pues yo llevo 20, ya sería ciudadano. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque eso les permitiría a esos nuevos ciudadanos de origen mexicano hacer política, incidir en los órganos de autoridad en las ciudades, en los condados, o incluso ser legisladores. Vean ustedes lo que han logrado los cubanos, por ejemplo. Se van para atrás. Es una fuerza dentro del Congreso norteamericano. En esas condiciones, pues, bien nos haría dejarnos de todas esas ilusiones y que cada migrante influye en 5 en México. Eso no tiene sentido. Pero dejar esas ilusiones y enfrentar de raíz el problema de la migración actual. ¿Y cuál es? El atraso estructural de nuestra economía que no permite ni calificar a cientos de miles de mexicanos. Vea el sistema público de educación cómo está con esos delincuentes ahí, la CENTE, la sección 22. Aquí está, mírenlo. Como no vio nada de comer, ya se fue. No, es que está tronando. Entonces, en esas condiciones, pues, en tanto no cambiemos el enfoque del problema de la migración, esto va a seguir agravándose, los norteamericanos radicalizando sus posiciones y cada vez más grupos de ciudadanos norteamericanos o de la población norteamericana va a protestar cada vez de manera más airada en contra de los mexicanos. En esas condiciones, pues, ya tenemos la cantidad, tenemos el problema de la actitud, ese importamadrismo del cual hablé, y el otro es el problema del patrioterismo, la nostalgia. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, compadre. Qué lejos y México lindo y querido. Si muero, si morir lejos de ti. Una de las ventajas que tiene hacer buena política es ser objetivo. Si bien respetar esas muestras de que yo llamo cursilería o patrioterismo,
Pues sí, está bien, hombre, pero números, influencia real, ¿cuántos son? Vi un video donde está la ingeniera con algunas personas en Chicago, creo. O están ellas allá y en Zoom acá. 30 personas con la guitarra infaltable de guitarrero mexicano. Dice uno. Luego alguien me dijo, oiga, que merece respeto esa señora, porque en el acto que hubo aquí en el World Trade Center, una señora que vive allá casi lloraba ahí. Nosotros, las mujeres mexicanas, queremos a México. Nadie está diciendo que usted odia a México. Pero esa es pura pose, hombre. Si tanto quiere a México, ¿por qué no está aquí luchando? Porque cambien las condiciones para que no se vaya. No, 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 ella está por allá en Chicago, en Houston, San Antonio, y lo más probable es que ya sea ciudadana y ande de grilla ahí en la política. Pero eso nos gusta, esa cosa. Y va la selección mexicana y las banderas y acá y el hulero, ya saben ustedes, ¿no? Esa es nuestra muestra de patriotismo. El problema de los migrantes, pues, está muy lejos de ser enfrentado de una manera objetiva, correcta, para sentar las bases de la solución. El sistema de salud y el sistema de educación públicos están en ruinas, en ruinas. En esa medida, pues, no calificaremos a miles de mexicanos. Ahorita hablan del nearshoring, no es que México, su mano de obra calificada. Eso es un mito, no es cierto. Vean ustedes, recorran las ciudades fronterizas y en cada planta van a ver, se solicita personal, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente llega y ¿qué sabes? Todo, yo sé hacer todo. No, 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 no. Vengas con las babosadas. Pues es que apenas terminé según secundaria. No, no, necesitamos a alguien que sepa algo de inglés, algo de código, diría la ingeniera. ¿No? Ah, no, pues fíjese que no, ahí en mi pueblo no había eso. Valió ya. En esas condiciones, pues, la solución comienza por hablar con la verdad en torno al problema de los migrantes, de los mexicanos que se van a los Estados Unidos. Y la segunda parte tiene que ver con esa actitud provocadora de prestarse a que cientos o decenas de miles de ciudadanos de países centroamericanos y del Caribe, como Cuba, por ejemplo, y algunos africanos, pasen México con todos los peligros, etcétera. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo presión a Biden. Esa es la mentalidad que tiene el mundo. Lo cual es un error. Cada país debe hacer en su territorio lo que está obligado a hacer. Pero ¿qué pasa con los gobernantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua? Les vale madre. Que se vayan, sí, hombre, que se vayan. Allá en México, allá retumba el problema. No, México debería, al margen de lo que piensa Estados Unidos, eso es secundario. En el Suchiate, ahí a ver, señores, a ver, aquí, para irte a Estados Unidos, ve allá la embajada en Guatemala, en El Salvador, en Tegucigalpa, ve allá, allá haz tus trámites, no aquí. Entonces, pero eso no podemos hacerlo, es que la humanidad, los migrantes. Miren, uno de los problemas que hay con nuestra clase política es su desconocimiento total de la realidad en la frontera de este lado, pero también del otro lado. Es una zona, por ejemplo, en la parte de Arizona, ganadera, hay ranchos ganaderos en la parte de Nogales hacia el este, Sierra Vista, Douglas, Naco, etcétera. Ranchos ganaderos que tienen ganado fino, ganado de registro, como se dice.
Y llegan los migrantes, rompen cercos, un cochinero, pues, sintiéndose los amos del mundo y porque los llevan los polleros y los delincuentes. Entonces, ¿qué hacen algunos de esos ganaderos? Como tienen derecho a usar armas y a proteger su propiedad, pues en ese momento les sueltan unos balazos y algunos mueren. Pero esa es la realidad legal en Estados Unidos. No, es que esos rancheros ahí, esos ganaderos nos matan. No vayas. Es que aquí tampoco se puede. Ah, bueno, entonces no te quejes. Sí, repito lo que dije al principio. En Estados Unidos el respeto de la ley, el Estado de Derecho, es una parte formativa integral de la cultura norteamericana. Aquí no. Aquí la ley se hizo, es casi una bola de plastilina. En Estados Unidos no. Allá el que viola la ley. ¿Cuántos videos no hemos visto de casos de un mexicano que sale borracho de una cantina en algunos de esos pueblos por allá en el Midwest? Sale borracho y rompe los vidrios de un carro, etcétera, y la gente reporta a la policía. Y llega la policía, los patrulleros, al minuto, a 2 minutos, y ven a un borracho y que traen hijos de su, por el cual las manos arriba o en el suelo. El otro, si no entiende español, menos va a entender inglés y se les, pinches gringos, y se les avienta. ¿Y qué hace el policía? Paz, paz, paz. Como diría el Papirolas allá en la Casa del Lago en los años 60, muerto el perro, se acabó la rama. Porque esa es la cultura norteamericana. No nos gusta, no vayamos allá. O no violemos la ley. Obtengamos el pasaporte, la visa, para poder entrar a ese país, si es que nos interesa. Como resumen, ¿qué les diría? Primero, que es despreciable esa hipocresía y esa demagogia que los partidos y la clase política en su conjunto hace del migrante. Primera cosa. Segundo, es posible, y más en estos tiempos, migrar legalmente a los Estados Unidos siempre y cuando se tenga la preparación que el mercado allá exige. Ahorita, por ejemplo, un maestro, alguien, por ejemplo, de un ingeniero en computación que hable inglés, hace sus trámites a Estados Unidos o Canadá y tiene su trabajo legal. Pero hay muy poquitos de esos. Y el mexicano ha sido educado en que él no necesita salir en México. Y esto es una cosa que muchos de los que tratan este problema deberían entender. Miren, vamos a suponer que nos vamos el lunes, usted y yo, a Nueva York, o nos vamos a Ginebra, una ciudad donde hay muchas instituciones multilaterales, fundamentalmente de las Naciones Unidas. Y recorremos ahí los pasillos y vamos a encontrar argentinos, uruguayos, brasileños, chilenos. ¿Por qué esas sociedades, sus integrantes no temen ir a buscar una mejor oportunidad de trabajo fuera de su país? Hablan inglés, hablan alemán, hablan francés y se colocan en esas organizaciones o en empresas en esos países. En cambio, en México, cuando uno ve la cantidad en un país de 130 millones, con 3,240 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, que solamente el 4% de la población habla, lee y escribe inglés de manera aceptable, pues ¿cómo queremos entonces que nos paguen bien? Pues, señores, el problema de los migrantes ahí va a seguir dando oportunidad para la hipocresía y la demagogia. Pero de eso a que van a decidir la elección y que son muchos y que 5 por 1 y eso,
Eso no es cierto. Al menos yo no conozco estudios serios que demuestren esas aseveraciones. México, pues, seguirá todavía siendo país de paso y también país expulsor, y a medida que la violencia continúe, como todo indica que así será, va a empezar a expulsar personas de mayor calificación, de mayor calificación. ¿Por qué? Porque eso necesita Estados Unidos y Canadá. Muy bien, en este momento termina la parte editorial de Plática con Ángel, correspondiente al viernes 13 de octubre del año 2023.